que es el doctor Adolfo García, director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional y de la Fundación INECO e investigador del CONICET. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar acá. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias por atendernos y sí le pedimos que nos explique de la manera más sencilla posible qué es lo que ustedes detectaron exactamente y cómo lo hicieron, a través de qué equipamiento, porque estoy leyendo que es algo que no existía en el país. Exactamente, sí. Bueno, una de las líneas de investigación que llevamos adelante en nuestro laboratorio tiene que ver con explorar las bases biológicas del lenguaje, ¿no? Cuál es la relación en particular entre el cerebro y esos procesos que, como bien vos decías, son tan ubicuos, ¿no? Como producir palabras, comprender palabras. El lenguaje es algo que nos rodea permanentemente. Si uno se pone a pensar cuánto tiempo de la vigilia de uno, cuando estamos despiertos, estamos rodeados por lenguaje, palabras escritas que leemos cuando vamos por la calle, lo que leemos deliberadamente cuando tenemos un diario, una revista en la mano, y todo lo que escuchamos y decimos en la comunicación oral, somos seres eminentemente lingüísticos, ¿no? Sí, y ahora el teléfono con los mensajitos también se suma, ¿no?, a esto. Claro. Tanto más, ¿no? Pero también van cambiando los métodos y los dispositivos con los cuales vehiculizamos el lenguaje, pero esta condición, digamos, constante y omnipresente del lenguaje es algo que nos atraviesa desde hace miles y miles de años, ¿no? Y una de las preguntas que tenemos en particular en nuestro laboratorio, y bueno, también dentro de una línea de investigación que tiene varios equipos en el mundo que están trabajando detrás de ella, desde hace tiempo de hecho, ¿no?, tiene que ver con cómo comprendemos el lenguaje, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos intercambiando palabras telefónicamente, no nos estamos viendo, nunca nos conocimos antes, claro. Posiblemente son pocas las experiencias que hemos compartido y así todos nos comprendemos y podemos llevar esta conversación adelante. Exacto. ¿Cómo sucede eso? A ver. Y en los últimos años, últimas décadas, diría yo, las neurociencias han contribuido con un descubrimiento muy importante en este sentido, que es que hay por lo menos dos grandes sistemas cerebrales que contribuyen a que uno comprenda las palabras, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, a ver, decime si esta situación te resulta familiar. ¿Alguna vez les pasó que alguien menciona el nombre de una comida, de una fruta, y ustedes sienten como el sabor de esa comida? Sí, absolutamente. Brevemente. Y el olor. Y el olor, ¿no? Perfecto. Esto solo con la mención de esa comida, aun cuando esa comida no está presente, ¿no?, cuando no la estás viendo ni estás oliendo en ese momento. Sí. Eso en parte pasa porque una de las cosas que hace el lenguaje es permitirte a vos revivir experiencias, reactivar circuitos cerebrales que participaron de esas experiencias. Te lo pongo de otro modo. Sí. Cuando vos escuchás una palabra o lees una palabra como canela o vainilla, Sí. palabras que tienen una carga olfativa muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, se generan picos de activación en los circuitos olfativos del cerebro. Del mismo modo, cuando uno escucha palabras, por ejemplo, que aluden a sonidos, ¿no? Yo digo timbre, campana o despertador, se generan picos de actividad en circuitos auditivos del cerebro, los que vos te permiten procesar esas experiencias auditivas. Y más particularmente, cuando uno lee, escucha o produce palabras que denotan movimientos del cuerpo, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, correr, saltar, aplaudir, cosas que uno hace con el cuerpo, ¿no? Bueno, se generan picos de activación en lo que se llaman los circuitos motores del cerebro, que son los que a vos efectivamente te permiten físicamente saltar, aplaudir, correr, etcétera. Claro, que son partes distintas de los que estamos hablando, ¿no? Una la del olfato y otra la de la parte motriz. Absolutamente. Son circuitos que tienen una distribución distinta en el cerebro. Algunos de ellos tienen una lateralización parcialmente distinta, pero están distribuidos. No hay centros, cajitas, regiones únicas en las que esto suceda, ¿no? Estamos siempre hablando de redes muy distribuidas y en algún punto solapadas. En algún punto hay
mecanismos que se comparten entre uno y otro. Doctor, perdón que lo interrumpa. Mientras lo escucho, me estoy como imaginando que las palabras como que van dejando huellas. Las palabras van dejando huellas, me gusta esa metáfora, y efectivamente es así. La idea es que cuando uno va aprendiendo el lenguaje, desde la primera infancia, ¿no? El lenguaje no se aprende en un vacío contextual. Cuando uno ya de bebé escucha la palabra correr, o gatear, o caminar, generalmente la escucha, la oye, en contextos en los que o uno mismo está haciendo esa acción, claro, o está viendo a alguien que hace esa acción. Claro, si yo estoy comiendo una manzana y soy chiquita y me dicen manzana, claro, y me están enseñando la palabra manzana, obviamente voy a asociar con ese sabor. Exacto. Y el cerebro ahí nació primero la sensación, o sea, el sabor, y después la palabra que lo define. O primero o en conjunto, vaya, ¿no? Según la historia de cada uno, pero ese es el punto, tal cual lo enunciás, ¿no? Esta idea, el cerebro es una entidad voraz de asociación. Claro. Está siempre tratando de asociar y vincular las distintas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, de ahí que el lenguaje sea capaz de reactivar de modo muy literal, ¿no? Las experiencias no lingüísticas a las que se alude. Porque después ahora, el cerebro, además, es una pregunta de una persona que no sabe nada de esto, lo estoy escuchando y saco conclusiones, pero el cerebro de algún modo tiene que lograr la capacidad de representar aquello que quiere decir una palabra, es decir, ilustrar aquello que una palabra significa. Exactamente, definitivamente. Y por eso me hace el pie perfecto para contarte la segunda parte, digamos, de lo que abona nuestro estudio. Yo les decía, no, bueno, la manzana te hace vivenciar de algún modo ese gusto de la manzana, ¿no? Pero también cuando yo te digo manzana, por tomar la palabra que mencionaban recién, yo te digo manzana, ¿qué tenés en tu mente? No solamente el sabor, ¿no? La forma, el color. Todo eso. Exacto, exactamente. La forma, el color, la proporción, los contextos en los que puede aparecer una manzana, ¿no? Cosas que se parecen, demás. Bueno, todo eso, eso es un concepto. Concepto significa la conjunción de cosas que uno capta. Entonces, más allá de que cada palabra puede evocar estas experiencias dominantes, o motoras, o olfativas, o gustatorias, también hay circuitos cerebrales que se encargan de combinar todas esos distintos atributos e integrarlos en un concepto global, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros, eso está muy bien establecido desde hace tiempo en las neurociencias. Ahora, lo que no está bien establecido, y es donde avanzamos nosotros, es, ¿cuál es la dinámica temporal del significado? Cuando yo escucho una palabra y la comprendo, ¿qué es lo que sucede? Primero, se reactiva esa experiencia dominante, por ejemplo, motora, del verbo saltar, y después se activa el concepto global, o primero es el concepto global y después se activa esta otra experiencia, de un modo más secundario, no tan importante. O ambas cosas suceden al mismo tiempo. Claro, la idea o el movimiento, o la idea o la acción sería, ¿no? Claro, sí, es una forma elegante de ponerlo, tal cual. Entonces, esto supone un desafío a nivel neurocientífico. Los métodos de las neurociencias, las máquinas, los dispositivos con que disponemos para espiar, investigar el cerebro mientras pensamos, comprendemos el lenguaje, recordamos algo, nos emocionamos, o lo que sea que estamos estudiando, son siempre parciales. Es decir, no hay ninguna tecnología que tenga el ojo de Dios y que te permita ver todos los aspectos del cerebro al mismo tiempo. Claro. Algunas técnicas son muy buenas para responder preguntas del tipo ¿dónde? ¿Qué parte del cerebro es la que está activándose cuando hacemos tal cosa? Y otras son muy buenas para responder preguntas del tipo ¿cuándo? ¿A qué momento o en cuántos milisegundos se está dando este proceso? Pero la pregunta nuestra implicaba ambas cosas, porque nosotros queríamos ver cuándo se activaban los circuitos motores y estas áreas conceptuales. Cada una de ellas está bien definida en el cerebro, o sea, necesitamos un poco del dónde, pero también queríamos saber cuál se activaba primero.
Entonces necesitamos el cuándo. La mayoría de las técnicas neurocientíficas o te permiten responder el dónde, como la resonancia magnética funcional, pero son muy malas para responder el cuándo, y hay otras que son muy buenas para el cuándo, como la electroencefalografía, y son muy malas para el dónde. Entonces, necesitamos una técnica más virtuosa que esas. Esa técnica es la magnetoencefalografía, que es una técnica sofisticada que tiene esta característica de darte tanto resolución espacial, dónde, como temporal, cuándo. Ese dispositivo no existe en el país, y hay muy pocos en el mundo comparativamente. Entonces, estratégicamente nos aliamos con el Hospital de Florida, Estados Unidos, que tiene un laboratorio de magnetoencefalografía, y diseñamos un experimento que nos permitía responder esta pregunta en particular que les decía, ¿no? Que es cómo se organiza en el tiempo del cerebro el significado de las palabras. Y esto, doctor... Sí, perdón, termine el concepto. No. Simplemente, bueno, lo que encontramos, básicamente, es que hacíamos que las personas escucharan palabras, verbos de acción, verbos que describen movimientos del cuerpo, ¿no? Saltar, correr, agarrar, aplaudir, cosas que uno hace moviendo el cuerpo. Sí. Y por otro lado, palabras abstractas, verbos que no tienen ninguna asociación con movimientos del cuerpo. Pensar, imaginar, desear, soñar, ¿no? Y lo que veíamos es en qué momento las regiones motoras del cerebro y las regiones más conceptuales del cerebro se activaban y permitían discriminar entre un tipo de palabra y en otra. Lo que encontramos, en resumen y muy brevemente, es que la corteza motora del cerebro se activaba y discriminaba entre las palabras de acción y las de no acción bastante más tempranamente que estas regiones conceptuales que les mencionaba. Lo cual sugiere que por lo menos para este tipo de palabras el significado tiene una trayectoria temporal en la cual primero el lenguaje nos hace revivir esas experiencias dominantes que evocan las palabras y solo después se genera una conjunción de esa información con el resto de los atributos del concepto. ¿Y de qué manera este descubrimiento podría ser útil para el tratamiento del Alzheimer, doctor? Bueno, no sé si para el Alzheimer en particular, pero nosotros sí venimos trabajando desde hace tiempo en una línea que vincula este lenguaje de acción, estos verbos de acción, con enfermedades motoras, como el Parkinson, por ejemplo, o la enfermedad de Huntington. Pero tomemos el Parkinson, que es la enfermedad sobre la que más hemos trabajado. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que no hay una lesión fija, sino que poco a poco los circuitos cerebrales que están implicados en la enfermedad, las llamadas vías frontoestriadas principalmente, se van atrofiando, poco a poco con el paso del tiempo, cada vez más. En un proceso que hoy por hoy, lamentablemente, es irrefrenable. No hay cura para esta enfermedad, para otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, nuestra pregunta fue esta. Si existe una relación tan íntima entre los circuitos motores del cerebro, los que median el movimiento, ¿no?, y estas palabras de acción, ¿no podremos usar estas palabras de acción para espiar, para intuir el estado de los circuitos motores? Estos son los circuitos que se ven afectados en Parkinson, ¿no? Como bien sabrán, el Parkinson se caracteriza por problemas del movimiento, temblores, movimientos lentos, y es una enfermedad que, por ser neurodegenerativa, tal vez un paciente comienza a manifestar síntomas a los 55 o a los 60 años, ¿no? Estos síntomas clínicamente observables del movimiento. Pero, para ese momento, es posible que el proceso de atrofia de estos circuitos motores haya comenzado 15 o 20 años antes. Es decir, en una etapa subclínica, antes de que uno pueda ver esos síntomas observables, se está dando esta atrofia. Entonces nuestra pregunta es, ¿no podremos utilizar el lenguaje de acción como una vía para ver si esos circuitos ya están fallando, incluso cuando el paciente todavía no tiene estos signos ostensibles de afección del movimiento? ¿O para estimularlos de manera de prevenir o retrasar el comienzo de la enfermedad? La prevención es difícil, ¿no? Porque hay distintas variedades del Parkinson.
muchas de las cuales son esporádicas, no hay un detonante claro que uno pueda anticipar. Sí hay variables genéticas, en las cuales las personas, por tener cierta mutación en ciertos genes, o por ser hijos de personas que han tenido esas mutaciones, tienen un grado de vulnerabilidad, ¿no? Una probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y no se puede hablar de prevención en el sentido de tomar acciones que eviten que la enfermedad comience. Lo que sí podemos hablar es de detección temprana. Cuanto más tempranamente uno detecta el cuadro, más chances tiene de intervenir con un tratamiento de rehabilitación, de entrenamiento cognitivo o incluso farmacológico, para no curar, pero aminorar el impacto de la enfermedad, ¿no? Y bueno, en ese sentido hemos hecho algunos trabajos que sugieren, muestran que los pacientes con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, tienen dificultades específicas en comprender y en producir las palabras de acción, los verbos de acción. Y en el... incluso... Sí, doctor, sí. No, incluso cuando otras funciones cognitivas están preservadas. No, y lo que le iba a preguntar es si eso puede ser, si este nuevo descubrimiento, de qué manera puede ayudar en el aprendizaje de idiomas. Bueno, es otro caso interesante, ¿no? Si uno se pone, hoy decíamos, ¿no?, que desde la primera infancia el lenguaje no se aprende en un vacío corporal, o en un vacío contextual. Escuchamos y usamos las palabras mientras nos movemos y vemos las acciones a las que éstas se refieren, ¿no? Y vemos los objetos y demás. Sin embargo, si uno se pone a ver, por ejemplo, las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras, sobre todo, enseñanza de inglés, pensemos, ¿no? Sí. Ya sea en el sistema público o en miles de instituciones privadas, sí. Se da una paradoja en la cual se enseña el lenguaje sobre un cuerpo mayormente estático. Los alumnos están sentados en su escritorio, en su pupitre, ¿no? Sí. Y pueden ver imágenes, pueden ver videos, escuchar palabras, repetir, hacer canciones, juegos, pero generalmente es un cuerpo quieto. Y hay muchos estudios que ya muestran que si, por ejemplo, vos tenés que enseñar palabras nuevas de una lengua extranjera, una lengua desconocida, y vos separás a los alumnos en dos grupos. A uno les enseñás con el abordaje tradicional, ver las palabras, repetirlas, asociarlas con imágenes, con dibujos, etcétera. Y a otro les haces eso, pero aparte les haces mover el cuerpo en consonancia con las palabras. Claro. Cuando aprenden la palabra jump, del inglés, saltar, los haces saltar a los alumnos. Cuando aprenden la palabra clap, de aplaudir, los haces aplaudir. ¿No? O sea, pones el movimiento del cuerpo en diálogo con el significado de la palabra. Cuando se hace eso, la tasa de aprendizaje aumenta significativamente y el aprendizaje es mucho más duradero en el tiempo. Los alumnos olvidan menos las palabras que aprendieron. O sea, la experiencia es más potente que el concepto. Me gusta cómo lo pusiste. Sí. No, que lo estoy escuchando atentamente. Súper interesante, da para mucho realmente. Pero bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, y la verdad que ha sido re interesante escucharlo. Da para profundizar un poco más en el tema, otro día seguramente lo haremos. Cuando quieran, el gusto va a ser todo mío y aprovecho para agradecerles por brindar estos espacios. Parte de la tarea de la ciencia es diseminar y comunicar lo que vamos haciendo al público en general. Así que estos espacios que ustedes propician son invaluables. Así que las gracias son para ustedes. Gracias. El doctor Adolfo García es el director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional y Fundación INECO e investigador del CONICET.